Buenos días, buenas tardes, buenas noches, niños, niñas, jovencitos, jovencitas y todas las personas que estamos en esta serie de Viajando por la Biblia. Estamos conociendo las historias bíblicas, cómo Dios usó a seres humanos para llevar su palabra, sus principios, sus valores. Entonces, ahora lo que vamos a ver es una historia muy bonita de Abraham y Sara. La vamos a dividir en dos partes porque es bastante larga. Ahora vamos a estudiar el capítulo 12 y 13 del Génesis. Pero primero vamos a hacer una oración inicial, como siempre, para ofrecer este tiempo al Dios Todopoderoso. Vamos a iniciar compartiendo. Ok, oración inicial. Cierren sus ojitos, por favor. Dios Todopoderoso, gracias por esta semana, por este día, por la oportunidad de aprender más de ti. Sé tú a través de tu Espíritu Santo, dándonos un corazón sensible a tu voz y a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, bueno, como un antecedente, ¿no? Recordemos que en la clase anterior vimos la generación de Noé, los hijos de Noé, cómo se distribuían los hijos de Noé, eh, cómo se distribuyeron, se puede decir, la tierra, ¿no es cierto? Ok, entonces, traigo esta imagen porque es muy importante saber de qué árbol genealógico, de qué rama, de qué hijo de Noé salió Abraham. Entonces Abraham salió de Sem, ¿sí? Los descendientes de Sem generalmente se asocian a los pueblos del Medio Oriente. Los descendientes de Sem, por ejemplo, Elam, los elamitas que vivían en la región del sureste de Irán, o sea, de lo que es ahora actual Irán. Descienden de Elam, sus descendientes, los ismaelitas, se establecieron entre la frontera de Egipto y el Golfo Pérsico. Ya vamos a ver algunos mapas para ir viendo cómo fue el viaje de Abraham, Sara y Lot. Entonces, Abraham está dentro de los descendientes de Sem, lo mismo que su sobrino Lot. Bien. Abraham y Sarai era una pareja casada que vivía en la ciudad de Ur, ¿no? La ciudad de Ur era parte de, obviamente, los territorios que le correspondieron a Sem. Estaba cerca de Caldea, más o menos aquí se ve dónde está Ur. Acá está el Golfo Pérsico, está Arabia, ¿sí? Asiria Media, más arriba de Caldea estaba Babilonia, etcétera. Y la tierra prometida era Canaán. La tierra prometida era Canaán. A ver, tenemos unos poquitos fallas técnicas aquí. A ver, la tierra prometida era Canaán, ¿sí? Que está justamente por el mar Mediterráneo. Y aquí está Jerusalén. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham y Sarai, les cambió los nombres, ¿sí? Eso vemos en el Génesis. Dice que el nombre de Abraham, que era Abraham sí solito, le puso Abraham, que significa padre de una multitud. Y Sarai le puso Sara, que significa princesa. Abraham y Sara no solo son unas figuras muy importantes de la Biblia y de la historia, se les considera que los antepasados directos de Abraham y de Sara forman parte de las tres principales religiones que hay en el mundo, ¿sí? Que son el judaísmo, el cristianismo
y el Islam. ¿Cómo fue el llamado de Abraham y de Sara? Esto lo encontramos en el Génesis 12, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Ok, a ver, ¿qué dice el 12? No vamos a leer todo, pero sí eh, los primeros versículos y también vamos a leer los primeros versículos del 12. Capítulo 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, era un llamado con bendición. Y siempre que Dios nos llama es con bendición. Estar en los planes de Dios es tener bendición. Él nunca nos va a llamar para algo malo, para que nos vaya mal. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pero Abraham también tenía su sobrino Lot, que era hijo de su hermano Arán. Entonces Abraham tomó la decisión de llevar también a Lot. Por eso están ahí, ¿ve? Abraham, Sara y Lot. Entonces en el versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las posesiones que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Aquí le podemos ver dónde está Canaán en el mapa, ¿no? ¿Verdad? Aquí, miren, lo que yo les decía, esta era la tierra prometida. Entonces ellos viajaron básicamente de por aquí, y que estaba Ur, Harán, viajaron todo esto al llegar a Canaán. Con todos sus bienes, o sea, con caballos, con vaquitas, con ovejitas, con sus tiendas, ¿sí? Con la familia, o sea, era toda una expedición. Viajaron toditos. Entonces dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el cimo de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí altar a Jehová, quien había aparecido. Luego dice, pasó de allí al monte del oriente de Betel, y plantó allí su tienda. Entonces, Betel estaba era una ciudad de Canaán, de la antigua región de Samaria, en el centro de la tierra de Canaán. Betel era una ciudad súper importante en el Antiguo Testamento y se asocia a Abraham, a Jacob. En la Biblia, Jacob le cambió el nombre de la ciudad de Luz por Betel, que significa casa de Dios. Entonces, ahí se estableció, justo en el centro de Canaán. Recuerden que Canaán era, digamos, la tierra prometida, ¿no? Él llegó con Lot. Esto está en el Génesis 12 del 10 al 20. A ver, no, en el Génesis 12, perdón, ¿sí? De lo que leímos, ¿no? Desde el 6 al 9. Del 6 al 20 es la siguiente línea. Resulta que estaban ya en Betel, ¿sí? Abraham estaba ya en Canaán. Pero empezó sequías,
tras sequías y no había frutos, no tenían que comer los ganados, no tenían que comer ellos, y empezó una hambruna terrible. Y entonces Abraham, toda la gente le reclamaba seguramente, entonces Abraham lo que decidió es irse a Egipto, pero lo decidió por sus propios medios. No consultó a Dios, no se registra que haya consultado a Dios en la Biblia, ¿ya? Y cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, eh, tiene consecuencias, ¿no? Entonces Abraham cogió todas sus cosas y dijo, vamos a Egipto, en Egipto hay agua, en Egipto podemos estar muy bien, ¿ya? Esto está del Génesis 12, del versículo 10 al 20. Entonces llegaron efectivamente a Egipto, Abraham, Sara y todas las personas y se establecieron ahí. Pero Egipto tenía gobernantes, es decir, no era como una tierra que vayan a colonizar, se puede decir, porque ya había posesión ahí y eran los faraones. Entonces tenían que pasar por el permiso, se puede decir, por la autorización del faraón para establecerse en cualquier lugar de su territorio. Entonces, a Abraham se le ocurrió, pues su esposa Sara era muy hermosa, dice la Biblia, que era muy hermosa y que todos los siervos del faraón le vieron, ¿sí? Y entonces Abraham pensó que le iban a matar a él, le iban a matar a él para que el faraón iba a matarlo a él para quedarse con Sara, la esposa. Y entonces dijo, hagamos una cosa, le dijo a Sara, digámosle al faraón que eres mi hermana, no mi esposa, mi hermana. Y así hicieron. Entonces el faraón pensó que era la hermana y como le gustó mucho y todo, la llevó a su palacio. Y obviamente a Abraham pues le dejó no solamente estar en su tierra, sino tomar posesión y Abraham empezó a enriquecerse y a tener mucho ganado, muchas ovejas junto con Lot. Pero, pero, pero resulta que como Abraham no consultó a Dios, primero irse a Egipto, ¿no es cierto? Después la mentira de decir que Sara no era su esposa, sino su hermana. Entonces Dios se enojó. ¿Y qué hizo Dios? Trajo plagas, trajo mal al faraón. Esto está justamente en el capítulo 12, versículo 17. Dice, mas Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que el faraón, obviamente, imagínense, tomó a la mujer a Sara, y Dios lo castigó. Y en, cómo habrá estado de enojado, de molesto con Abraham, que le mintió. Y cómo habrá sido el arrepentimiento de Abraham también, porque corría en riesgo la vida de él, de toda su gente y sobre todo de Sara. La Biblia no registra el arrepentimiento de Abraham, pero obviamente que lo hubo, porque Dios permitió que salgan de Egipto y salgan con todo. El faraón expulsó a Sara del palacio y a Abraham y a toda su gente de Egipto, pero
les dejó que se lleven absolutamente todos sus bienes. Primero les perdonó la vida y después les dejó que se lleven todos sus bienes. Por eso dice en el 18, entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Y por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, le acompañaron para que salga de Egipto con todo lo que tenía. Entonces se fueron entonces, se fueron Abraham, Lot y obviamente todas las personas que les acompañaban, todos sus animalitos, sus tiendas, todo, absolutamente se fueron de nuevo. Y dice, y subió pues, esto está en el capítulo 13 ya, ¿no? Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él, su mujer, con todo lo que tenían, y con él estaba Lot. Y Abraham dice que la Biblia que era riquísimo en ganado, plata, oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hasta Betel. Regresó a Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Entonces él regresó a Betel. Debió ya Betel estar bien, ya no debió haber sequía, porque la tierra era habitable. Regresaron con Lot, pero ambos tenían demasiadas posesiones y eh, no entraban ya en esa tierra. Tenían que separarse. Entonces, en el Génesis, capítulo 13, del 1 al 20, se registra cómo Abraham y Lot se separan. Entonces, aquí se ve, miren, aquí está Canaán, ¿no es cierto? Donde estuvieron, este, está Betel, donde volvieron a llegar, y más allá está Sodoma y Gomorra. Entonces, aquí lo que dice es que Abraham se quedó en Betel, en esas tierras, ¿sí? Y le dijo a Lot, subieron a una montaña y le dijo a Lot, elige cuál tierra deseas. Y alzó los ojos, en el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda la tierra era de riego. Claro, estaba cerca de un río, del río Jordán, ¿no? Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Esto es otra historia, ¿no? Cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Se apartó Abraham del otro. El uno se fue al oriente, ¿sí? Por el Jordán, en la llanura, que dicen los historiadores que era muy cerca de Sodoma, prácticamente estaba dentro de, como decir, la provincia de Sodoma. Todo ese territorio lo cogió Lot. ¿Qué pasó luego? Dice, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde están hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y te haré tu descendencia como polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tierra, vino y moró en Encinar de Mamné, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Es decir, Lot ya se fue
a la provincia, se puede decir, de Sodoma y toda esa parte del Jordán. Y Abraham se quedó solo con toda su gente, con todas sus posesiones, se quedó y Dios le volvió a recalcar la promesa de que le dará una descendencia abundante, una tierra bendecida. Volvió a recalcarle. Luego, bueno, vamos a seguir en la siguiente lección. ¿Qué pasó con Lot? ¿Cuál fue la promesa que eh, la descendencia de Abraham? ¿Qué pasó luego? Por lo pronto, le vamos a cortar hasta esta como la parte uno. ¿Qué aprendemos hasta ahorita de esta lección? ¿Qué te deja estos dos capítulos del Génesis de la Biblia? Primero, la bendición de seguir el llamado de Dios. Esto vemos en el Génesis 12, 2, versículo 2 y 3. Es súper importante seguir el llamado de Dios. Es un tema clave a lo largo de la Biblia. Dios siempre ha llamado a hombres, a mujeres elegidos por Él, a los profetas, a los reyes. Entonces es un tema clave en la Biblia y se ejemplifica en la historia de Abraham y Sara. Ellos respondieron positivamente al llamado de Dios y comenzaron un viaje que realmente los bendijo física y espiritualmente, pese a los errores que cometió Abraham, como vimos em, en el capítulo 12, desde el versículo 10 al 20. Pese a esos errores, a ir a Egipto, sin embargo, Dios siempre le preservó a Abraham. La obediencia que ellos tuvieron a Dios les permitió ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Cuando Dios nos llama es para darnos cosas abundantes, grandes, mucho más alto de lo que nosotros podemos pensar. La segunda lección, dejando atrás la comodidad para seguir el llamado de Dios. En realidad, perdón, se me fue. En realidad, ellos estaban cómodos en Ur. Abraham tenía sus posesiones, tenía su vida, la tenía Sara, que era una mujer que él amaba, pese a que era estéril. Él la amaba, ¿sí? Tenía su familia, estaba con sus suegros, con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, con todos. Y en su tierra, en su tienda, en su casa. Sin embargo, Abraham y Sara dejaron atrás la comodidad para seguir el llamado de Dios. Dios le dijo a Abraham que dejara atrás su país, su pueblo, su casa paterna para obedecerlo. Esa fue una decisión para Abraham muy difícil, debió haber sido muy difícil, porque si alguien te dice, si Dios, perdón, te dice, sal de aquí y anda y predica en África, ¿no? Es una decisión muy difícil, ¿verdad? Ya que significaba dejar atrás todo lo que habían conocido y amado, dejar atrás lo que es cómodo, lo que es familiar para seguir a Dios puede ser una de las decisiones más difíciles, más desafiantes que pueda enfrentar una persona. Es fácil permanecer en nuestra zona de confort e ignorar el llamado de Dios, pero no responder su guía es mucho peor. En tercer lugar, hay un pacto incondicional, hay una promesa de Dios. Como vimos en algunos versículos de estos dos capítulos 12 y 13, hay promesa de Dios. Se registra en el versículo del 1 al 3, se registra en el 7 del capítulo 12 y del 13 se registra desde el 14 hasta el 17.
el pacto incondicional, la promesa de Dios. Sobre todo aquí está el Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí altar a Jehová, quien se le había aparecido. En el término hebreo, el pacto significa un acuerdo incondicional entre Dios y su pueblo. Era la seguridad de que Dios los bendeciría, los protegería, les daría la tierra prometida. El pacto de Dios con Abraham y Sara nos enseña que cuando respondemos positivamente a su llamado, Él proveerá para nuestras necesidades, nos protegerá en tiempos de tribulación y abrirá el camino para que cumplamos su propósito y sus planes. Dios no nos deja. Podemos consolarnos sabiendo que Dios siempre es fiel a sus promesas. Él nunca nos dejará solos ni nos abandonará en el camino. En cuarto lugar, confiando en la guía de Dios. Esto está en el Génesis 12:1. Dios le dijo a Abraham, ve a la tierra que te mostraré. No especificó dónde, no especificó qué tiene la tierra. Abraham tampoco le estuvo preguntando, ¿y dónde es eso? ¿Y qué voy a hacer ahí? Pero ¿y cómo llevo a toda esta gente? ¿Cómo llevo a mi ganado? ¿Cómo planto tiendas? ¿Cómo es el clima? Etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente Abraham y Sara obedecieron. Por fe, Abraham obedeció el llamado para salir de un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto está en Hebreos 11:8. Esto debe haber sido súper difícil para Abraham y para Sara. No sabían ni siquiera dónde exactamente iban, ni cuánto duraría su viaje. Simplemente confiaron en las promesas de Dios y confiaron en que Dios proveería y guiaría su viaje, y así fue. Entonces, del ejemplo de Abraham y Sara, podemos aprender a confiar en Dios para que nos guíe. Aun cuando no tengamos una dirección clara, aun cuando no sepamos exactamente por qué pasan las cosas. Sin embargo, Dios nunca nos deja. Dios siempre nos proveerá a sus hijos, mucho más si es que estamos obedeciéndole. Debemos aprender a confiar a Dios en cada paso que damos, sabiendo que Él nos está guiando. Y le puse en letra grande porque realmente esto me impactó. Me impactó el ver la misericordia de Dios cuando, em, cuando estuvieron en Egipto. Como les digo, la Biblia no registra el arrepentimiento de Abraham por haber mentido, em, lo de que Sara era su hermana, no era su esposa, sino su hermana. Sin embargo, su arrepentimiento debió haber sido muy grande y el amor de Dios es inmensamente inexplicable. Nos da otra oportunidad si tenemos un sincero arrepentimiento. Imagínense, no solamente que el faraón, pese a las plagas y pese a todo lo que le pasó por tomar a Sara, pese a todo eso, sí es cierto, los expulsó de Egipto, pero con todos sus bienes, con todas sus posesiones, sus animalitos, sus tiendas, su gente. Los dijo, váyanse nomás, váyanse millonarios, como quien dice, pero váyanse de aquí simplemente. No le hizo daño a Sara, no le hizo daño a Abraham, no le hizo daño a ninguno de sus descendientes. Entonces, el amor de Dios es inmensamente inexplicable. En conclusión, la historia de Abraham y Sarai es un hermoso testimonio del poder de la fe y la obediencia. Eso es fe, salir de un lugar, del lugar donde estaban, cómodamente, a
otro lugar que no sabían ni dónde eran, ni, como les decía, no sabían absolutamente nada, pero Dios les dijo, Dios les mandó y ellos obedecieron. La fe y la obediencia es fundamental para agradar a Dios. Miren, a pesar de los riesgos, respondieron al llamado de Dios, confiando en que Él proveería todo lo que necesitaban. Y ellos recibieron la recompensa del Señor, tanto espiritual como física, aprendieron, pese, pese a los errores, pese a los pecados, todos somos pecadores. Nadie puede decir y botar la primera piedra, todos somos pecadores, pero pese a eso, Dios nos ama infinitamente. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios esta historia. Nosotros también podemos seguir su ejemplo y confiar valientemente en los planes y las promesas de Dios. Porque Dios nos ama inmensamente, recuerden, dio a su Hijo Jesús para darnos salvación y vida eterna. Esta ha sido la clase de hoy, es la primera parte. La próxima semana continuamos con la historia de Abraham y Sara. Vamos a hacer una oración final para concluir. Espero de todo mi corazón que Dios haya tocado el suyo y que realmente pongamos por obra. Dios obviamente no nos está pidiendo que salgamos de nuestras casas, que vayamos a hacer cosas, que vayamos a colonizar y lo que les pasó a Abraham y Sara. Pero Dios puede estarte pidiendo otras cosas. Puede estarte pidiendo que dejes esas amistades, puede estarte pidiendo que estudies, que seas un buen alumno, un buen hijo, hija. Puede estarte pidiendo que dejes, jovencito, que dejes, jovencita, que dejes esa relación, que dejes esa persona que no te conviene. Puede estarte pidiendo en tu trabajo que seas honesto en tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente tú sabes lo que Dios te está pidiendo. Y tú sabes que es Dios que te está pidiendo, porque nosotros tenemos conciencia, recuerdas, de que nomás estamos compuestos. Esta clase la vimos, fue la segunda clase, me parece. Entonces, acude, responde al llamado de Dios. Dios nunca te va a dejar y su fidelidad siempre se va a mostrar. Pese a todas las circunstancias, si es que respondes al llamado de Dios, Dios no te va a dejar. Te va a proveer, te va a dar bendición, todas las añadiduras. Pero primero, por eso dice la Biblia, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se será añadido. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una oración final. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta nueva lección que hemos aprendido, que podamos escuchar tu voz, acudir a tu llamado siempre y confiar que tú siempre harás lo mejor para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias por escuchar esta clase. Que Dios me los bendiga grandemente, que los cubra, los proteja y nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Bye, bye. Ujú. Para salir de aquí.